Acuario, el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Miguel, la carta del 9 de espadas. Una semana en donde el arcángel Miguel, Acuario, va a estar levantando todas las dificultades, todas las preocupaciones que has estado teniendo. Donde Dios, el universo, tus guías van a estar trabajando en equipo para ayudarte a levantar todo ese dolor, todas esas preocupaciones de tu vida y de tu camino, permitiéndote de esta manera enfocarte en las cosas que quieres lograr. Se quita como una nube que tenías encima, una tormenta que no te permitía estar en paz, en tranquilidad. E incluso va a mejorar la calidad de sueño. Y esto te va a permitir estar mucho más descansada, mucho más descansado, con muchas más energías. Porque vas a lograr soltar una situación o una energía a tu alrededor que te estaba trayendo preocupaciones, arrepentimiento, dolor, culpa. Toda esa energía negativa va a ser eliminada de tu vida. Dios, el universo, tus guías se van a encargar de quitarte ese peso. ¡Qué belleza de mensaje, Acuario! ¿Qué más viene para ti en esta lectura? Energías generales que vienen para tu vida, 3 predicciones, números de la suerte y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. ¿Qué más tenemos? La carta de la inocencia, una etapa de aprendizaje, donde incluso podría estarte indicando esta carta de que has aprendido tu lección. Y te vas a estar preparando ahora para el siguiente nivel. Veo como un ascenso, escalar, dar el siguiente paso hacia arriba. Esa evolución de que, ¿sabes? Como en la práctica de karate, cuando cambias de cinturón, veo eso, viene como un cambio de cinturón, viene como un cambio de nivel para ti. Esto para algunos de ustedes podría estar representando algún tipo de examen que tienes que presentar, que has estado teniendo en tu mente, te ha estado preocupando. Puede ser un examen de trabajo, un examen de estudios, un examen para residencia. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Pero me están indicando de que las cosas van a salir bien. Principalmente un examen para la licencia, renovar licencia de manejar. Principalmente si esto ya lo habías intentado anteriormente y habías fallado, se te viene a dar una nueva oportunidad y te va a ir mucho mejor. Eso está en tu mente y esa preocupación es lo que se te va a quitar. Tenemos también la carta del rayo. Esa energía de haber fallado algo anteriormente está marcada nuevamente con esta carta del rayo, que es la carta de la torre. Entonces esto te habla de una energía en donde te está indicando de que eso que no funcionó en el pasado queda atrás, algo que se desmoronó. También escucho de que hay cierto nivel donde cambias de sentimientos con respecto a algo o alguien. Podría ser algún tipo de desilusión, eso podría generarte ese tipo de preocupación que va a ser levantada. Todo eso se va a ir de tu vida. ¿Cómo se resuelve esta energía de esta desilusión? La carta del extraño. Vas a poder con esta energía reparar tu corazón. Abrir tu corazón y tu energía para poder repararla. Y viene ese momento de sanar. Una herida en el corazón que te pudo haber marcado desde hace mucho tiempo. Incluso pudo haber sido de una relación anterior. ¿Cuál es el bloqueo? Lo que no te permite en estos instantes ser feliz, alcanzar tus metas. Que vas a vencer, por supuesto que sí. La carta de la pena. Y fíjate, con la primera carta del arcángel Miguel, te indicó de que hay culpa, hay alguna pena que tienes. Y te sale nuevamente esa carta, ahora reforzando el mensaje del bloqueo. Lo que bloquea tu felicidad, lo que bloquea tu progreso, Acuario, en estos instantes está haciendo ese sentimiento de pena, ese sentimiento de culpa que algunos de ustedes pueden estar teniendo. Recuerda, lo importante de todo esto es que viene el momento para poder sanar esa situación y que esto ya no te esté afectando. ¿Qué más? ¿Cómo se resuelve esta situación de la pena? Con la participación. Eso de la participación te indica de que tú tienes que activamente formar parte de esa sanación. Y también podría estarte hablando con un equipo de profesionales, terapeutas, psicólogos, que van a estarte ayudando con todo este proceso. También podría estarte indicando de que usted es parte de un proceso en donde tal vez tú eres psicóloga, eres psicólogo, has estado tratando de ayudar a seres queridos, a personas, a pacientes, y te has encontrado en una situación en la que me marca como que hay alguien que se está involucrando de más en una situación y podría estar de alguna manera u otra perdiendo su objetividad. Entonces me marca eso, esa energía de que alguien se está preocupando de más con buenas intenciones, pero de alguna manera u otra te está llegando a afectar ya emocionalmente. Escucho también de que algunos de ustedes podrían estarte llevando el trabajo a la casa.
Pero no así como que, claro, si es que yo trabajo un par de horas en la oficina y después me voy para mi casa a trabajar allá. No, así no. Se están llevando las preocupaciones del trabajo para la casa. Y vas a lograr hacer como una división y no arrastrar esas cosas contigo. ¿Qué más? Vamos a ver las predicciones, 3 predicciones que vengan para ti y sus soluciones también. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos, puedas verlos y actives esas energías en tu vida o estés alerta de lo que viene también. Recuerda suscribirte, seguirme para más, depende de dónde estás viendo este video. Gracias. La carta del Papa te está hablando de una semana en donde va a haber un encuentro con Dios, un encuentro espiritual, va a llegarte un mensaje divino. Esta energía también podría estarte hablando acerca de, ¿sabes? Círculos espirituales, reuniones con entidades religiosas, con grupos de ayuda tal vez, en un lugar de encuentro religioso o espiritual. Hay una energía con eso. Algunos de ustedes podrían estar acudiendo a una figura religiosa o espiritual importante en tu vida. Vamos a ver qué va a estar sucediendo con esto. Tienes la carta del loco. Esta es una semana cerrando el mes de febrero, iniciando marzo, puedes creerlo, ya vamos por el tercer mes del año, en donde podrías estar iniciándote en una nueva práctica religiosa, espiritual. Podrías estar asistiendo o recibiendo una invitación para que vayas a un evento religioso o espiritual que te va a iluminar, que te va a cambiar, que te va a ayudar. Entonces, cuando esta invitación te llegue, no la niegues, no digas, no, yo no quiero ir para allá, no, que acepta la invitación sin ningún compromiso para ir a ver la energía y qué es la cosa. Y vas a ver que vas a encontrar ahí un gran apoyo, una gran ayuda. Pero esto te habla de un nuevo camino, un nuevo inicio que podrías llegar a estar teniendo. Así tipo bautizo, iniciación religiosa, espiritual, viene esa energía para ti. ¿Qué más tenemos? La carta de la templanza. Tus ángeles y tus guías están involucrados en todos los aspectos de tu camino, en todos los aspectos de tu vida. Y vas a empezar a sentir la mano divina de Dios del universo en cómo está trabajando para que las cosas salgan bien para ti. ¿Recuerdas que te hablé acerca de un bautizo, una iniciación? Y mira, esta imagen, este ángel está vestido de blanco, en el agua, sumergiéndose, con las copas. Me marca fuertemente ese nuevo camino. Algunos de ustedes podrían, o una persona muy cercana a usted, podría estar iniciándose tal vez en un camino religioso espiritual. Para monja, padre, para meterse como un monje en el Tíbet. Hay esa energía. ¿Qué más? Es la carta del juicio. Mira la referencia. Es que aquí hay un llamado fuerte para algunos de ustedes, Acuario, religioso o espiritual. Algunos de ustedes van a estar dedicando su vida a algún tipo de misión en donde estás conectando con toda tu energía de voluntario, de voluntaria. Puede ser también este tipo así que has llegado a la Tierra como voluntario de la luz, una semilla de las estrellas, ¿sabes? Light workers, star seeds, esa energía. Para algunos de ustedes es mucho más físico, mucho más real. Acabo de escuchar así como que alguien va a cambiar su estilo de vida por completo, a un estilo de vida mucho más religioso, espiritual, mucho más minimalista. Con esto sí les indico, pues presten mucha atención a las alertas de sectas, cultos que puedan llegar a ser extremos o fanatismo extremo. Alertas con eso, ¿no? Siempre hagan su investigación, qué es este lugar, qué es esto, cómo se están manejando, cuáles son los ideales, qué es lo que están creyendo, porque hay algo de eso donde podrías recibir esa invitación o podrías conocer a alguien que tiene esas prácticas. Solamente asegúrate de que esa persona, si aparece en tu vida, sea alguien que de alguna manera u otra tiene un impacto positivo en tu vida y no que te esté reclutando. Principalmente si lo que te acabo de mencionar marca, ¿sabes? Sectas de fanatismo un poquito así, ¿no? Como que peligrosas, con las que hay que tener cuidado. ¿Qué más viene para ustedes? La carta del Sota de Bastos. Viene un viaje para ti, viene una nueva aventura. Vamos a canalizar un mensaje completamente diferente en estos instantes. Estás mirando hacia un nuevo lugar, estás mirando hacia un nuevo destino. Esta carta me encanta. Yo llamo a esta carta la mochilera, el mochilero, el backpacker, la backpacker. Esa persona que se pone su mochila y dice, voy porque voy, a explorar, a conocer, no importa, me quedo en un hostal, me quedo por ahí, quiero conocer el mundo. Me marca esa energía, entonces no tiene que ser literal que van a hacer eso el resto de su vida, pero sí podría estarte indicando de que viene un viaje, viene una aventura, viene un lugar nuevo al que vas a conocer, en el cual vas a estar, mira, wow, 3 de bastos.
Ambas cartas se están mirando hacia este lugar. Y con esto se convierte esta carta en el 4 de bastos. Este lugar al que vas a ir se va a convertir en tu hogar, se va a convertir en tu casa. Y vas a recibir las noticias de que primero tú estarías llegando a ese lugar como una invitación, estuvieras llegando a ese lugar como para conocerlo. Y algunos de ustedes podrían incluso hasta quedar con esta nueva aventura, con este nuevo viaje al que vas a estar haciendo. ¿Qué más? La carta de la fuerza. Esto no tienes que forzarlo, esto se va a dar de una manera natural, esto todo va a estar fluyendo. Entonces, si has estado tratando de irte a algún lugar en particular y no ha funcionado, es porque allí no es. Donde se den las cosas y empiece todo a fluir y se abren las puertas, se abren los caminos, se dan las oportunidades de una manera fácil y sencilla, ahí está. De vuelta con esa energía de la preocupación, de un examen, de presentar una prueba. Mensaje más para ti: la suerte va a cambiarte. Tienes la rueda de la fortuna. La suerte en tu vida va a dar un giro a tu favor. Un día importante para ti esta semana. Tenemos el día lunes. Vamos a ver los números de la suerte. Y con estos números de la suerte, muchas personas me escriben y me dicen: J. Tarot, esa es mi fecha, o esa es la fecha de una persona importante en mi vida. Wow, si es así, manténme al tanto en los comentarios, ¿eh? El 75 o el 57, y también tenemos el 73 o el 37. Hay alguien que podría estarte incluso protegiendo desde el más allá, un ser querido que me escucho diciendo está muy orgullosa, muy orgulloso de ti. ¿Cuál es el espíritu animal que te va a estar acompañando durante esta semana? Vamos a ver dos. Porque sí, porque lo mereces. A ver. Recuerda dejar tus corazoncitos, tus likes, ayúdame compartiendo este video. Guárdalo porque recuerda, todo esto no se puede manifestar en una semana. Tienes el espíritu de las hormigas. Vas a ver hormiguitas trabajando juntas, moviendo algo, una comida, de un lugar hacia otro. El número divino que te da es el número 1. Esto te está indicando de que viene un momento para colaborar, para trabajar en equipo, en donde tú vas a estar formando parte o tú vas a estar reuniendo a un grupo de personas, de expertos. Me colocan en la mente así tipo paneles, conferencias, charlas, exposiciones, en donde se va a estar hablando de algún tema en particular. Y ya sea que usted forme parte del panel o sea usted quien está organizando y quien va a estar poniendo todas estas ideas y todas estas personas extraordinarias, maravillosas, juntas en el mismo lugar. Y parece que algunos de ustedes van a estar haciendo esta búsqueda, primero que todo, tratando de encontrar una solución para tu vida. Pero lo que no sabes es que esa solución que va a llegar para tu vida también va a impactar la vida de muchas personas en tu alrededor. ¡Wow! ¿Cuál es el otro espíritu animal que te acompaña? El halcón. El número divino que tiene es el 32 o el 23 y te está indicando: mantente en silencio. Escucha los susurros y la guía del universo, porque vas a poder recibir grandes mensajes, gran guía de hacia dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que manejarte. El halcón te está hablando de una energía en donde tú estás desde una perspectiva completamente diferente, desde las alturas, viendo las cosas con otros ojos, viendo las cosas desde otra manera, descubriendo oportunidades que otros no están viendo. Vas a tener la opción de la mejor vista. Hay algo con eso, de que vas a tener la mejor vista de un lugar, la mejor vista de una situación, para poder ayudar a encontrarle esa solución. Y fíjate que en la primera carta me llama mucho la atención que tenías este búho. Sí, no es un halcón, pero es un ave con alas que está llegando a tu puerta. Me acaba de llegar un mensaje. Algunos de ustedes tal vez tuvieron una situación de pequeños en donde un búho, un halcón, un ave se metió tal vez en tu habitación, te asustó, estuvo dando vueltas, una paloma estuvo dando vueltas alrededor, de repente después se fue y ahora parece de que esa situación se va a estar repitiendo nuevamente en tu vida con esta carta del halcón. Y eso es como algún tipo de recordatorio acerca de tu misión, acerca de tu propósito, acerca de lo que ha pasado, acerca de lo que tienes que hacer, de lo que vas a hacer o algo que habías olvidado. Y viene ese momento de reconectar con esa energía, de reconectar con esa situación para que puedas culminar algo que dejaste pendiente, para que puedas retomar algo que habías olvidado,
o que habías archivado. Vamos a ver qué es eso que archivaste. Por algunos de ustedes. ¿Qué es eso que archivaste? ¿Qué es eso que habías olvidado? La carta del ermitaño. Es una situación que escondiste tu luz, escondiste tu estrella y escondiste tanto eso que ahora no lo has vuelto a encontrar. ¿Sabes? Cuando alguien tiene algo que lo guarda y lo guarda tan bien que después no lo encuentra, así me marca de que escondiste una habilidad, un don, escondiste algo en tu vida. Tal vez puede ser algo material realmente que escondiste y que no lo encuentras, pero a mí me lo está marcando con algo mucho más profundo e importante para tu vida. Que vas a estar descubriendo esto una vez más y te va a permitir ver las cosas desde otra perspectiva. Esto va a ser como un gran momento de iluminación espiritual para ti. Y esto te va a estar ayudando increíblemente. Porque vas a lograr sanar algo que habías ocultado, que habías dejado a un lado, que no quisiste enfrentar. Y te va a cambiar la perspectiva, te va a cambiar la manera en la cual tú estás viendo, reaccionando a esta situación. Y esto te va a permitir, mira esto, te va a permitir hacer tus sueños realidad. Con esta carta del 9 de copas te va a permitir cumplir con tus deseos. Y con esta energía de la reina de oros te va a permitir finalmente cumplir tu promesa. Escuché así, cumplir tu promesa. Una promesa tal vez que le hiciste a una figura materna, paterna, abuelos, tíos. Una promesa que le hiciste a hijos, nietos, sobrinos. Recuerda tomarlo como resuene contigo. Vas a poder cumplir esa promesa. También me están indicando, para algunos de ustedes podría estarte hablando esto de que alguien que ya no está en tu vida te hizo una promesa a ti. Y obviamente al no estar presente físicamente es como que dejó la promesa en el aire. Y con estas cartas te están indicando, ¿no? Energéticamente, desde el más allá, el universo se va a encargar de que esa promesa que tal vez te hicieron a ti se cumpla. Y va a ser así. ¡Wow! Tremenda canalización, ¿eh? Me mantienes al tanto de cómo se ven las cosas en los comentarios. Te decreto luz y progreso. ¡Mua!